La mansión londinense de la marquesa de Claremont recibió a Jonathan Blair con un silencio que parecía deliberado. El vestíbulo de mármol, con sus altos techos, molduras y espejos en marcos dorados, respiraba la fría dignidad del dinero antiguo. En algún lugar de la planta de arriba, un reloj marcaba los segundos mientras el mayordomo, un hombre de cabello cano y rostro tallado en piedra, desaparecía tras una pesada puerta de roble para anunciar al visitante a su señora. Jonathan permanecía de pie, apretando en su mano una carpeta con documentos, y sentía cómo la ira que lo había llevado hasta allí se mezclaba lentamente con algo más, con curiosidad quizás, o con la anticipación de un enfrentamiento. Había oído hablar mucho de ella. Lady Cordelia Craven, marquesa de Claremont, era una viuda envuelta en rumores como en un velo. Se decía que se había casado con el viejo marqués por su título y fortuna, que había observado con frialdad cómo él se consumía en sus aposentos y que, tras su muerte, administraba el patrimonio con la dureza de un usurero. Decían que era desalmada, calculadora, que detrás de su hermoso rostro no había nada más que codicia. Jonathan no creía en los rumores, pero creía en los hechos, y los hechos eran los siguientes. Su difunto esposo, Lord Claremont, había sido una de las figuras más influyentes de la Cámara de los Lores. Su voto decidía el destino de las leyes. Y poco antes de morir, había cambiado drásticamente su postura sobre un proyecto de ley clave sobre los derechos de los trabajadores, el mismo por el que Jonathan y sus aliados habían luchado durante los últimos 2 años. Cambió de postura como si alguien le hubiera dado la vuelta como a un guante. Un mes después, el marqués murió, y su viuda lo heredó todo: el título, las fincas, los contactos, la influencia. Y el silencio. Jonathan había venido para romper ese silencio, para saber qué sabía ella, qué ocultaba, y por qué un hombre que había apoyado las reformas durante décadas votó en contra de ellas en las últimas semanas de su vida. La puerta se abrió sin hacer ruido. «Su señoría lo recibirá en el salón, señor Blair», dijo el mayordomo en un tono que sugería estar concediéndole el mayor de los favores. Jonathan asintió y lo siguió. El salón resultó ser más pequeño de lo que esperaba, pero no por ello menos impresionante. Las paredes estaban tapizadas en seda de un profundo tono esmeralda, que jugaba con la luz que entraba por los altos ventanales. Junto a la chimenea había sillones con patas talladas, tapizados en terciopelo. Sobre una mesita reposaban varios libros, y no como simple decoración. Sus lomos estaban gastados y sus páginas, llenas de marcapáginas. Olía a rosas y a algo más, lavanda, quizás, o verbena. Un aroma ligero, casi imperceptible, que no proclamaba lujo, sino que hablaba de buen gusto. Y en medio de todo aquello estaba ella. Lady Cordelia no estaba sentada, como se esperaría de una dama que aguarda a un invitado. Estaba de pie junto a la ventana, mirando a la calle, y solo se giró cuando el mayordomo lo anunció. Llevaba un vestido de color azul oscuro, casi negro, de talle alto y mangas largas que se ajustaban a sus brazos y terminaban en puños de encaje. No lucía joyas, salvo una fina cadena con una piedra en el cuello. Su cabello, oscuro, casi negro, estaba recogido en un peinado alto que dejaba al descubierto su cuello y acentuaba sus delicadas facciones. Era hermosa. Jonathan lo reconoció de inmediato, aunque no quisiera, pero su belleza era de una clase severa, como la de una estatua de mármol en un museo. Perfecta, pero inalcanzable. «Señor Blair», dijo, y su voz resultó ser inesperadamente grave, con una ligera ronquera. «Por favor, tome asiento». No sonrió. No hizo una reverencia. Simplemente señaló un sillón con un gesto que no denotaba hospitalidad, pero tampoco grosería. Jonathan se sentó, colocando la carpeta sobre sus rodillas. «Lady Claremont», comenzó, tratando de mantener la voz firme. «Le agradezco que haya aceptado recibirme». «No tenía motivos para negarme», respondió ella, sentándose en el sillón de enfrente. Sus movimientos eran fluidos, perfeccionados por años de entrenamiento en buenos modales.
aunque debo confesar que su carta me tomó por sorpresa. No nos conocemos, oh señor Blair, y hasta donde sé no tenemos asuntos en común. Aún no, convino él, pero su difunto esposo sí los tenía conmigo. Algo brilló en sus ojos, algo fugaz, como el destello de un relámpago tras las nubes, pero su rostro permaneció impasible. Mi esposo falleció hace 8 meses, dijo. Supongo que si tenía asuntos con él, debería haberlos resuelto mientras vivía. Lo intenté. Jonathan abrió la carpeta y sacó varias hojas. Pero Lord Claremont no recibió visitas en las últimas semanas de su vida, salvo las más cercanas. Estaba enfermo. Lo sé. Jonathan la miró directamente a los ojos. Eran oscuros, castaños, con destellos dorados cerca de las pupilas, ojos en los que uno podría ahogarse si se permitiera tal debilidad. Pero la enfermedad no le impidió votar en la Cámara de los Lores. Por delegación, por supuesto. Ella no respondió. Simplemente lo miraba, esperando que continuara. Hace 2 años su esposo apoyó el proyecto de ley para regular la jornada laboral en las fábricas, prosiguió Jonathan. Habló en la Cámara, convenció a otros lores. Fue un paso valiente, Lady Claremont. Su esposo se enfrentó a muchos de sus amigos, a los intereses de los dueños de las manufacturas. Dijo que la conciencia era más importante que el beneficio. Y 1 mes antes de morir, votó en contra de ese mismo proyecto de ley. Jonathan colocó los documentos sobre la mesa, entre ambos, en contra. No se abstuvo, votó en contra, y su voto inclinó la balanza. El proyecto fue rechazado por una diferencia de 3 votos. El silencio se apoderó de la habitación, pesado como una nube de tormenta. Cordelia no miró los papeles. Miraba a Jonathan. ¿Ha venido hasta aquí para acusar a un difunto de ser inconsistente? Preguntó finalmente. ¿O de algo más grave? He venido a saber la verdad, respondió él. Un hombre que ha defendido sus convicciones durante años no las cambia así como así, especialmente en vísperas de su muerte. Algo sucedió, y usted, Lady Claremont, estaba a su lado. Usted sabe qué fue. Ella se levantó. Su movimiento fue brusco, casi amenazador, y Jonathan se tensó involuntariamente. Pero solo se acercó a la chimenea, dándole la espalda. Las llamas proyectaban sombras en su rostro, haciéndolo parecer aún más severo. Mi esposo tomaba sus propias decisiones, dijo en voz baja. Yo no interfería en sus asuntos políticos. No le creo. Se giró. Y por primera vez, él vio en sus ojos algo más que una fría cortesía. Ira, o dolor, o ambas cosas. No tiene por qué creerme, señor Blair, dijo, articulando cada palabra. Pero sí tiene la obligación de abandonar mi casa si no puede comportarse con el debido respeto. El respeto hay que ganárselo, replicó Jonathan, levantándose también. Y discúlpeme, Lady Claremont, pero su reputación no inspira confianza. Se arrepintió de sus palabras en cuanto salieron de su boca. No porque no fueran ciertas, sino porque vio cómo algo en ella se quebraba. Por un instante, por un brevísimo instante, su rostro perdió su compostura de mármol y él vio cansancio. Un cansancio tan profundo y antiguo que su corazón se encogió, pero ella se recompuso al momento. Mi reputación, dijo con voz firme, es todo lo que me queda, señor Blair. Y sí, dista mucho de ser impecable, pero es mía. He pagado un alto precio por ella, y no pienso justificarme ante usted ni ante nadie. ¿Entonces no negará que se casó con Lord Claremont por su título? La pregunta sonó grosera. Jonathan lo sabía. Pero necesitaba romper su defensa, llegar a la verdad. Cordelia esbozó una sonrisa fugaz, sin rastro de alegría. ¿Para qué negar lo evidente?, respondió. Sí, me casé con él por conveniencia. Él me ofreció un título, una posición, seguridad. Yo le ofrecí compañía, cuidados, lealtad. Ambos conocíamos los términos del acuerdo. No había amor. No había amor, admitió ella. Pero sí había respeto y gratitud. Lord Claremont me dio una oportunidad cuando no me quedaba nada. Yo no lo traicioné, nunca. En la última palabra resonó tal furia, tal dolor, que Jonathan enmudeció.
Se quedaron uno frente al otro en el salón, inundado por la luz del día, y el aire entre ellos vibraba con todo lo que no se había dicho. ¿Por qué cambió de postura?, preguntó Jonathan en un tono más bajo. Usted lo sabe. Cordelia cerró los ojos, solo por un segundo. Y cuando los abrió, no quedaba rastro de ira ni de dolor, solo vacío. Hizo lo que consideraba correcto, dijo, en ese momento, con la información que tenía. ¿Qué información? Eso no es asunto suyo, señor Blair. Es asunto de cientos de personas que trabajan 16 horas al día. La voz de Jonathan se quebró en un grito. Dio un paso adelante, y ella, Nietoa, no retrocedió. Simplemente lo miró desde abajo. Era más baja que él, más delicada, pero en ese momento parecía más fuerte. De niños que mueren en las fábricas, de familias que... ¿Lo sé?, gritó ella en respuesta, y el eco de su voz retumbó en las paredes. Por Dios, ¿cree que no lo sé? El silencio cayó sobre ellos como una avalancha. Jonathan la miraba y, por primera vez, se preguntó, ¿y si se había equivocado? ¿Y si detrás de esa fría máscara no había una cazafortunas sin alma, sino alguien más? ¿Alguien que sufría tanto como aquellos por los que él luchaba? Cordelia fue la primera en apartar la vista. Se acercó a la ventana y se abrazó a sí misma, como si tuviera frío. Váyase, señor Blair, dijo con voz cansada. Váyase antes de que me arrepienta de haberle dejado entrar. Debería haberse ido, debería haberse dado la vuelta y abandonar esa casa, a esa mujer, ese misterio. Pero algo lo retuvo. Si sabe algo, dijo en voz baja, que pueda ayudar. No soy su enemigo, Lady Claremont. Solo quiero justicia. Ella no se giró. La justicia es una palabra extraña, señor Blair, dijo, hablando hacia la ventana, hacia su reflejo, hacia el vacío. A veces para obtenerla hay que destruir lo que la gente considera la verdad. ¿Está preparado para eso? Sí. Entonces es más valiente de lo que pensaba. Se giró, y en sus ojos brilló algo parecido al respeto, o más necio. El tiempo lo dirá. ¿Significa que me ayudará? No prometo nada. Cordelia se acercó a la puerta y la abrió de par en par. El mayordomo se materializó en el vestíbulo, como si hubiera estado esperando ese momento. Pero si vuelve pasado mañana, a las 4 de la tarde, quizás tenga información para usted. Quizás. Jonathan tomó su carpeta y asintió. En la puerta se detuvo y se giró. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué usted? Porque tiene razón, lo interrumpió. Mi esposo no merece ser recordado como un hombre que traicionó sus principios, aunque la verdad resulte ser peor que la mentira. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, Jonathan comprendió que había llegado allí considerándola una enemiga, y se marchaba sin saber quién era ella en realidad. Pero sabiendo una cosa con certeza, volvería. Cuando la puerta se cerró tras él, Cordelia permaneció en el salón, mirando el sillón vacío donde, un minuto antes, se había sentado aquel hombre obstinado, idealista e insoportablemente honesto. Jonathan Blair. Había oído hablar de él, un joven político de clase media que se abría camino en el Parlamento a fuerza de convicción y elocuencia. Un hombre que creía en el cambio, en la justicia, en que el mundo podía ser un lugar mejor. Un tonto ingenuo, en una palabra, o un valiente. Aún no lo había decidido. Cordelia se acercó al secretaire, sacó una llave y abrió el cajón inferior. Allí, bajo una pila de cartas y documentos, había una delgada carpeta atada con una cinta negra. Hacía 8 meses que no la abría, que no la tocaba. Intentaba olvidar que existía, pero había llegado el momento. Desató la cinta y abrió la carpeta. Dentro había cartas. Varias cartas escritas por la mano de su difunto esposo, con la letra temblorosa de un hombre al que le quedaban pocas semanas de vida. Y una carta escrita con otra caligrafía, cuidada, precisa, fría como el hielo. Una carta de amenaza. Cordelia cerró los ojos, apretando el papel en sus manos. Jonathan Blair quería la verdad. Bien, la tendría, pero no sabía si él sobreviviría a esa verdad, o si ella misma sobreviviría al contarla. Afuera,
El crepúsculo se cernía sobre Londres, tiñéndolo de tonos grises y violetas. A lo lejos, las campanas llamaban a vísperas. La ciudad seguía su curso, sin saber ni querer saber las tormentas que se desataban en los corazones de quienes se ocultaban tras las fachadas de las lujosas mansiones. Cordelia guardó las cartas y volvió a atar la cinta. Pasado mañana se lo contaría todo. Y que Dios los amparara a ambos de las consecuencias de esa verdad. Jonathan no durmió esa noche. Yacía en su modesto apartamento en Bloomsbury, en la habitación que alquilaba desde hacía 3 años, y miraba al techo, donde las grietas formaban extraños dibujos. Afuera, Londres se calmaba, cesaba el estruendo de los carruajes, se acallaban los gritos de los vendedores ambulantes, se apagaban las luces en las ventanas. Solo quedaba el ladrido lejano de un perro y el susurro del viento en las ramas desnudas de los plátanos. Pensaba en ella. En Lady Cordelia Craven, marquesa de Claremont, la mujer con reputación de reina de hielo y ojos en los que había visto dolor. Jonathan se giró de lado y cerró los ojos con fuerza, intentando alejar su imagen, pero ella pesada lo perseguía. El vestido oscuro, el peinado severo, la fina línea de su cuello, la mirada que traspasaba y la voz. Esa voz grave con un toque de ronquera cuando gritó, «Lo sé». ¿Qué sabía? ¿Y por qué le causaba tanto dolor? Se levantó, encendió una vela y sacó sus notas del cajón del escritorio. Páginas y páginas de investigación sobre Lord Claremont, sobre su carrera política, sobre el proyecto de ley. Jonathan había estudiado todo lo que pudo encontrar. Discursos en la Cámara de los Lores, votaciones, apariciones públicas. Lord Claremont era un hombre de principios, conservador en la mayoría de los asuntos, pero firme en su convicción de que la aristocracia tenía una responsabilidad hacia quienes trabajaban para su beneficio. No podemos exigir lealtad a personas a las que no les damos una vida digna, había dicho en uno de sus discursos. Jonathan recordaba esas palabras de memoria. Recordaba cómo lo habían inspirado, cómo le habían hecho creer que el cambio era posible. Y entonces todo se vino abajo. Un voto, un solo voto que lo cambió todo. Jonathan deslizó un dedo por las líneas de su cuaderno. Fechas, hechos, cifras, todo eso era importante. Pero ahora, después de su encuentro con Cordelia, comprendía que la verdad no estaba en las cifras, estaba en lo que no se había dicho, en esa carta de amenaza de la que él ni siquiera sabía, en ese cansancio que había leído en sus ojos. Había pensado que llegaría, la desenmascararía, la obligaría a confesar que había manipulado a su esposo moribundo para su propio beneficio. Estaba tan seguro de su culpabilidad como de que el sol saldría al día siguiente. Pero ahora no estaba seguro de nada. La mañana encontró a Jonathan trabajando. Se vistió con su mejor traje, una levita marrón oscuro, un chaleco beige, una camisa blanca con un cuello alto y almidonado. Se anudó la corbata y se alisó el cabello castaño oscuro. Se miró en el espejo e hizo una mueca. Tenía un aspecto decente, pero junto al esplendor de la mansión de ella, su modestia parecía casi pobreza. No importa, se dijo con severidad. No has venido a impresionar, has venido a por la verdad. Salió de casa a las 3, aunque faltaba 1 hora para la cita. Caminó a través de la ciudad, desde Bloomsbury hasta Mayfair. Londres era ruidoso, sucio, hermoso. Las vendedoras de flores gritaban los precios en las esquinas. Los niños limpiabotas le tendían las manos. Los carruajes retumbaban sobre los adoquines. Olía a humo de chimenea, a caballos, a la humedad del río y, extrañamente, a pan recién horneado, procedente de alguna panadería de una calle cercana. Jonathan caminaba y pensaba en el contraste. En cómo en esa misma ciudad, a pocas millas de distancia, la gente trabajaba hasta el agotamiento en las fábricas, respiraba aire tóxico, perdía dedos en las máquinas. Y aquí, en Mayfair, tras las altas vallas de las mansiones, las damas tomaban el té en tazas de porcelana y se preocupaban por qué vestido ponerse para la recepción de la noche. La injusticia del mundo le hería la vista. Siempre lo había hecho. Por eso se había metido en política.
Llegó a la mansión de la marquesa de Claremont a las 4:05. Se detuvo ante la verja, armándose de valor. Luego, subió decididamente los escalones y llamó. El mismo mayordomo abrió la puerta, con el mismo rostro de piedra. «Señor Blair», dijo, como si se hubieran visto el día anterior, en lugar de anteayer. «Su señoría lo espera en el jardín de invierno». El jardín de invierno. Jonathan no sabía que la casa tuviera uno. Siguió al mayordomo a través del vestíbulo, por un largo pasillo donde las paredes estaban cubiertas de retratos con pesados marcos, ancestros probablemente, que lo miraban desde la altura de los siglos vividos. El mayordomo abrió una puerta de cristal y Jonathan se detuvo en seco. El jardín de invierno era mágico, una estructura de cristal adosada al edificio principal, completamente inundada de luz diurna. Allí crecían plantas, helechos en macetas, rosales, hiedra trepadora, algunas flores exóticas cuyos nombres Jonathan desconocía. Olía a tierra, a humedad y a flores. Una lluvia fina golpeaba el cristal. Había empezado mientras él caminaba, y las gotas se deslizaban por el techo transparente, refractando la luz. Y en medio de todo aquello, junto a una pequeña mesa de hierro forjado, estaba sentada Cordelia. No lo vio de inmediato. Estaba absorta en la lectura. Tenía un libro abierto ante ella y se inclinaba sobre las páginas, apoyando la barbilla en la mano. Hoy llevaba un vestido de un intenso color vino, con el talle alto realzado por una ancha cinta. Las mangas eran largas, pero más sencillas que la vez anterior, sin adornos excesivos. El cabello estaba recogido de forma menos estricta. Varios mechones se habían escapado y enmarcaban su rostro con suaves ondas. Parecía más joven, más viva, casi una mujer corriente, no una marquesa inaccesible. Jonathan dio un paso adelante sin darse cuenta, y ella levantó la cabeza. Por un instante, sus miradas se encontraron, y él vio en sus ojos algo parecido a la sorpresa, como si no esperara que realmente viniera. «Señor Blair», dijo, cerrando el libro. «La puntualidad es una cualidad rara en estos tiempos». «Valoro el tiempo de los demás», respondió él, acercándose. Ella asintió y le indicó el sillón de enfrente. «Siéntese. Un té». Fue tan inesperadamente cotidiano que Jonathan se quedó desconcertado. ¿Un té? Iban a discutir intrigas políticas, chantajes, posiblemente incluso un crimen, y ella ofrecía té como si él hubiera venido de visita social. «Sí, gracias», se oyó decir. Cordelia hizo sonar una pequeña campanilla de plata. Apareció una doncella, una joven con un pulcro vestido gris y delantal blanco. Cordelia le dijo algo en voz baja, y la muchacha desapareció tan silenciosamente como había llegado. «¿Le gusta leer?», preguntó Cordelia, señalando el libro. Jonathan echó un vistazo a la portada. «Orgullo y prejuicio. Austen». «Sí», respondió con sinceridad, «aunque no me queda mucho tiempo para la literatura de ficción. Es una lástima». Pasó un dedo por el lomo del libro. Las buenas novelas nos enseñan más sobre la naturaleza humana que cualquier tratado político. Quizás. Jonathan se sentó, colocando las manos sobre las rodillas. Pero los tratados políticos cambian las leyes. Las novelas solo cambian el estado de ánimo. Ella sonrió con ironía. «Se equivoca, señor Blair. Las novelas cambian los corazones, y los corazones cambian el mundo. Lenta, imperceptiblemente, pero lo cambian». Él quiso replicar, pero la doncella regresó con una bandeja. Una tetera de porcelana, 2 tazas, una lechera, un azucarero, un plato con bizcochos. Cordelia sirvió el té ella misma. Sus movimientos eran seguros, habituales. Le pasó una taza y sus dedos se rozaron por un instante. Jonathan sintió el calor de su piel y por alguna razón, se sintió cohibido. «Me prometió información», dijo, tomando un sorbo de té. Era fuerte, con un ligero aroma a bergamota. «Bueno, se lo prometí», asintió Cordelia. No tocó su taza. Simplemente lo miraba y en su mirada había algo evaluador. «Pero primero quiero saber algo sobre usted.
¿Sobre mí? Jonathan frunció el ceño. Eso no tiene nada que ver con... Sí que lo tiene. Lo interrumpió. Voy a confiarle información que podría destruir la reputación de personas influyentes. Personas con poder, dinero y contactos. Antes de hacerlo, quiero saber quién es usted y por qué este proyecto de ley es tan importante para usted. Jonathan apretó los dientes. No le gustaba hablar de sí mismo. No le gustaba hurgar en el pasado. Pero ella tenía razón. Si quería su confianza, debía darle algo a cambio. Crecí en Manchester, comenzó. Mi padre tenía una pequeña imprenta. No éramos ricos, pero tampoco pobres. Tuve la oportunidad de estudiar, de recibir una educación. Vine a Londres hace 5 años y entré al servicio de un miembro del Parlamento como asistente. Escribía discursos, estudiaba proyectos de ley. Poco a poco me fui abriendo camino. Un joven ambicioso, observó Cordelia. Sí, admitió él. Pero no por dinero o poder. Vi cómo vive la gente, Lady Claremont. Vi a niños trabajando en las fábricas, a mujeres muriendo de tisis en sótanos húmedos, a hombres dejándose la espalda por unas pocas monedas. Y comprendí que si no hacía nada, me convertiría en cómplice de esa injusticia. Motivos nobles. En su voz no había burla, solo cansancio. Pero el mundo no cambia con motivos nobles, señor Blair. Cambia con la fuerza, con la influencia, con el dinero. Entonces encontraré esa fuerza, respondió él con terquedad. De cualquier manera. Ella lo miró durante un largo rato. Luego asintió lentamente. Le creo, dijo en voz baja. Creo que lo intentará. Se levantó y se acercó a un armario que había en un rincón del jardín de invierno. Lo abrió y sacó la familiar carpeta atada con una cinta negra. Jonathan la reconoció. Era la misma carpeta que había visto en sus manos cuando se marchó de la mansión la vez anterior, solo que la había visto fugazmente, en su imaginación, en sus conjeturas. Cordelia regresó a la mesa y colocó la carpeta frente a ella. Sus manos temblaban ligeramente. Lo que le voy a mostrar ahora, dijo, sin levantar la vista. No debe salir de esta habitación. Por ahora, hasta que esté listo para usarlo, y cuando lo esté, le pido que sea prudente. Esa gente es peligrosa. ¿Qué gente? En lugar de responder, desató la cinta, abrió la carpeta, sacó varias hojas de papel y se las tendió. Jonathan las tomó. Eran cartas. La primera, escrita con una caligrafía temblorosa, con borrones y tachaduras. Reconoció la letra de Lord Claremont. Había visto su firma en documentos. Cordelia, leyó en voz alta, lentamente. Perdóname, no puedo permitir que lo destruyan todo. Te están amenazando. Si no cambio mi voto, publicarán. Lo contarán todo. Sobre tu pasado, sobre lo que ocultas. No puedo permitirlo. Prefiero que me consideren un traidor a que te veas destruida. Jonathan levantó la vista hacia Cordelia. Ella permanecía inmóvil, mirando hacia un lado, hacia la lluvia que golpeaba el cristal. Lo chantajearon, susurró él. Usándola a usted. Sí, pero ¿qué podían publicar? ¿Qué oculta? Cordelia guardó silencio durante un largo rato. Tanto que Jonathan pensó que no respondería. Pero luego habló, y su voz era uniforme, casi sin vida. Mi verdadero nombre no es Cordelia Graven. Nací como Cordelia Ashley. Mi familia hizo una pausa, tragó saliva. Mi familia se arruinó cuando yo tenía 16 años. Mi padre perdió toda la fortuna en el juego y se endeudó. Los acreedores exigían el pago. Mi padre se pegó un tiro. Mi madre murió 6 meses después de pena. Me quedé sola, sin un centavo, con la reputación de ser la hija de un suicida y un jugador. Jonathan escuchaba, conteniendo la respiración. Sobreviví como pude, continuó ella monótonamente. Trabajé como dama de compañía para varias señoras, luego como institutriz. Y después... vaciló. Después conocí a un hombre que me ofreció otra vida, un nuevo nombre, una nueva historia, una nueva reputación, por un cierto precio. ¿Qué precio? No importa, cortó ella. Lo importante es que acepté. Me convertí en Cordelia Graven, pariente lejana de una familia aristocrática empobrecida.
con un linaje impecable y una dote modesta. Fue con ese nombre que conocí a Lord Claremont. Él sabía la verdad. Se lo conté todo. Pero fue amable conmigo. Dijo que el pasado no importaba. Y alguien descubrió la verdadera historia. Sí, Cordelia finalmente lo miró. En sus ojos no había lágrimas, solo una fría determinación. Una semana antes de que mi esposo cambiara su voto, recibió esto. Le tendió la segunda carta. Jonathan la desdobló. La caligrafía era pulcra, trazada con un esmero deliberado. Anónima. Milord, su esposa es una impostora. La verdadera Cordelia Graven murió hace 3 años de fiebres. La que duerme en su cama es la hija de un hombre en bancarrota y un suicida, que se compró una nueva cara y un nuevo nombre. Si no quiere que este escándalo destruya su casa y su reputación, vote en contra del proyecto de ley sobre la jornada laboral. Tiene 3 días para pensarlo. Jonathan dejó caer lentamente la carta sobre la mesa. Dios mío, susurró. Me estaba protegiendo, dijo Cordelia, y su voz finalmente tembló. Moribundo, enfermo. Todavía intentaba protegerme, aunque yo no lo merecía, aunque solo le traje deshonra y... ¡Basta! Jonathan no reconoció su propia voz, tan furiosa, tan firme. ¡Basta ya! Ella se calló, mirándolo con los ojos muy abiertos. Usted no le trajo deshonra, dijo Jonathan con claridad. Fue víctima de un chantaje. Víctima, Lady Claremont, no culpable. Pero yo mentí. Usted sobrevivió, la interrumpió. En un mundo que no da ninguna oportunidad a las mujeres. Hizo lo que tenía que hacer. Y su esposo lo entendió. Por eso la protegió. Cordelia se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros se estremecieron. Jonathan se sintió perdido. No sabía consolar a las mujeres que lloraban. Nunca había sabido. Pero algo dentro de él se encogió al ver su dolor. Un dolor real y profundo que había ocultado durante tanto tiempo tras una máscara de frialdad. Se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló junto a su sillón. Con cuidado, como si temiera asustarla, le tocó la mano. Lady Claremont, dijo en voz baja, Cordelia, no está sola. La ayudaré, se lo prometo. Ella levantó la vista hacia él. Sus ojos estaban rojos, húmedos, indefensos. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué ayudarme? Si hace solo 2 días me odiaba. Porque estaba equivocado, respondió él con sencillez. Y porque ahora veo quién es usted en realidad. No una cazafortunas sin alma, sino una mujer que luchó por sobrevivir y lo consiguió. Una mujer a la que su esposo amaba y que merece que se sepa la verdad. Ella lo miró durante un largo rato. Luego, asintió lentamente. Entonces ayúdeme a encontrar a quien escribió esta carta, dijo. Ayúdeme a demostrar que mi esposo se vio obligado a cambiar su voto. Y entonces quizás su nombre quede limpio y su proyecto de ley tenga una segunda oportunidad. Jonathan le apretó la mano. Encontraremos a esa persona, prometió. Se lo juro. Afuera, la lluvia arreciaba, golpeando el cristal del jardín de invierno. Pero allí, en ese refugio de luz y vegetación, había surgido algo nuevo entre ellos. Aún no era confianza, ni amistad, pero era una alianza frágil, recién nacida, de 2 personas unidas por un objetivo común. Y mientras Jonathan miraba los ojos castaños de Cordelia, comprendió que su vida acababa de cambiar, para siempre. Durante los 3 días siguientes, Jonathan se sumió en una actividad febril. Comenzó por examinar detenidamente la carta del chantajista, buscando cualquier pista. El papel era común, de buena calidad pero no exclusivo. Se vendía en docenas de tiendas por todo Londres. La caligrafía era pulcra, trazada con un esmero deliberado, como si el autor intentara ocultar su estilo de escritura habitual. La tinta era negra, sin particularidades. Pero un detalle llamó su atención. En la esquina inferior derecha de la hoja, apenas visible, había una pequeña marca como si alguien hubiera tocado accidentalmente el papel con la pluma, dejando una gota de tinta. Y junto a ella, bajo cierto ángulo de luz, se veía una débil impronta, como si la carta hubiera estado sobre otro documento mientras se escribía algo en él.
Jonathan llevó la carta a un conocido suyo que trabajaba en la imprenta de su padre, un hombre con una vista aguda y experiencia en el estudio de papeles. Este giró la hoja, la acercó a la luz, entrecerró los ojos. ¿Ves esto? Señaló las débiles líneas. Aquí había algo parecido a un sello, redondo, con un monograma parece, pero no puedo distinguirlo, la marca es demasiado débil. ¿El sello de algún club? ¿O de una compañía? Posiblemente. ¿O un sello privado? Los ricos suelen tener sellos personales para su correspondencia. Jonathan recogió la carta, agradeció a su amigo y se dirigió a casa de Cordelia. Ella lo recibió en la biblioteca, una espaciosa habitación en el segundo piso, donde las paredes, del suelo al techo, estaban cubiertas de libros con encuadernación de cuero. Olía a papel viejo, a polvo y a cera de velas. Las ventanas daban a un pequeño patio interior donde crecían arbustos de boj, podados en formas geométricas. Cordelia estaba sentada en un imponente escritorio, inclinada sobre unos documentos. Llevaba un vestido de color verde oscuro, casi esmeralda, con un cuello alto y puños adornados con encaje negro. Su cabello estaba recogido en un simple moño en la nuca, sin adornos. Parecía concentrada, profesional, y no se parecía en nada a la mujer desconsolada que había visto 3 días antes en el jardín de invierno. Al verlo aparecer, levantó la cabeza y en su rostro se dibujó algo parecido al alivio. «Señor Blair», dijo, dejando la pluma. Empezaba a preocuparme. «Disculpe la espera». Jonathan se acercó y dejó la carta sobre el escritorio frente a ella. «He estado estudiando esto y creo que he encontrado algo». Le explicó lo de la marca del sello. Cordelia tomó la carta, la acercó a la luz de la ventana y entrecerró los ojos. «Tiene razón», dijo lentamente. «Realmente hay algo aquí. ¿Pero qué?» Pensé que podría ayudar. Jonathan se sentó en el borde del escritorio, un gesto familiar que lo sorprendió a él mismo. Pero Cordelia no dijo nada. ¿Su difunto esposo tenía enemigos? ¿Gente que pudiera desearle mal? Ella se quedó pensativa, pasando un dedo por el borde de la carta. Enemigos. Es una palabra fuerte. Pero oponentes sí. En política es inevitable. Se levantó y paseó por la biblioteca, abrazándose a sí misma. Lord Claremont apoyaba las reformas. Defendía la limitación de la jornada laboral, la mejora de las condiciones de trabajo. Muchos dueños de manufacturas lo consideraban un traidor a su clase. «Dígame nombres». Cordelia se detuvo junto a la ventana, mirando el patio. Sir Roderick Phantom. Posee fábricas textiles en Manchester y Birmingham. Un hombre rico, influyente y absolutamente sin escrúpulos. También está Lord Cavendish, que ha invertido enormes sumas en minas de carbón. El proyecto de ley sobre la seguridad de los mineros le habría supuesto una pérdida considerable de beneficios. ¿Y el vizconde Aldrich? ¿El vizconde Aldrich?, repitió Jonathan. Ese nombre le resultaba familiar. ¿De Cornualles? Sí. Cordelia se giró, y en sus ojos brilló algo agudo. ¿Lo conoce? He oído hablar de él. Lidera la facción conservadora en la Cámara de los Lores. Un firme opositor a cualquier reforma. No solo firme, fanático. Cordelia volvió al escritorio y se sentó. Mi esposo decía que Aldrich consideraba las reformas el principio del fin de la civilización británica, que si le das al pueblo un dedo, te arrancarán la mano. Jonathan sonrió sin alegría. Una retórica familiar. He conocido a muchos como él. Guardaron silencio. En algún lugar de la casa, un reloj daba las horas. En el patio, un gorrión piaba. Necesitamos saber más sobre estas personas, dijo finalmente Jonathan. Sobre sus contactos, sus hábitos. Sobre quién pudo tener acceso a la información de su pasado. Es peligroso, dijo Cordelia, mirándolo seriamente. Si descubren que estamos investigando, ya la han amenazado. No puede ser peor. Sí que puede. Su voz era baja pero firme. Pueden hacer daño a la gente que quiero, a los pocos que me quedan. Jonathan se inclinó hacia adelante, capturando su mirada. Entonces seremos prudentes, pero no nos detendremos.
Esa gente no tiene derecho a manipularla, Lady Claremont. No tiene derecho a chantajear y amenazar. Y si no los detenemos ahora, continuarán. Encontrarán nuevas víctimas, nuevas formas de salirse con la suya. Ella lo miró durante un largo rato. Luego asintió lentamente. De acuerdo, pero quiero participar en la investigación. No quiero quedarme aquí sentada esperando a que usted descubra algo. Quiero actuar. Jonathan sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en días. No pensaba dejarla al margen, dijo. Es más, sin usted no podré hacerlo. Usted conoce a esa gente, se mueve en sus círculos, puede llegar a donde yo nunca podré. En ese caso, Cordelia se levantó enderezando los hombros. Empecemos por el vizconde Aldrich. Esta noche organiza una recepción en su mansión. Algo pequeño para unas 30 personas. Estoy invitada. ¿Y cómo nos ayuda eso? Cordelia sonrió. Por primera vez, él vio su sonrisa. Una sonrisa real, no una máscara de cortesía, sino una expresión viva. La transformaba, la hacía parecer más joven, más radiante. Y usted vendrá conmigo, como mi asesor, o un pariente lejano. Ya inventaremos algo. Aldrich no le negará ni a la viuda de un marqués la petición de llevar a un invitado. Pero ¿tiene un traje de noche decente? Lo interrumpió. Jonathan vaciló. Decente, sí. ¿Pero apropiado para una recepción aristocrática? Cordelia entendió sus dudas sin necesidad de palabras. No importa. Se acercó a un armario, sacó una hoja de papel y escribió algo rápidamente. Llévele esto a mi sastre. La dirección está abajo. Le tomará las medidas y para la noche estará todo listo. Lady Claremont, no puedo permitir que usted... Puede, lo cortó. Y lo hará, no es caridad, señor Blair. Es una inversión en nuestra causa común. No podrá hacer las preguntas adecuadas si su aspecto es... Bueno. Lo midió con la mirada y una sonrisa asomó en la comisura de sus labios. No del todo apropiado. Jonathan quiso protestar. Su orgullo le exigía negarse. Pero el sentido común prevaleció. Ella tenía razón. Si quería infiltrarse en ese mundo, debía parecer parte de él. De acuerdo, aceptó. Pero eso llevará... Vuelva aquí a las 7. La recepción empieza a las 8, pero necesitamos discutir los detalles. Cordelia le tendió la nota. ¿Y, señor Blair? ¿Sí? Gracias por no haberse rendido. Sus dedos se rozaron de nuevo cuando él tomó el papel. Y de nuevo. Jonathan sintió ese extraño calor que se extendía desde el punto de contacto. Asintió sin saber qué decir, y se apresuró a marcharse antes de hacer alguna tontería. Como confesar que en esos pocos días, ella había empezado a ocupar sus pensamientos mucho más de lo debido. El sastre resultó ser un hombre bajo y delgado, de mirada aguda y manos rápidas. Tomó la nota de Cordelia, la leyó y se puso a trabajar de inmediato, sin hacer preguntas innecesarias. Le tomó las medidas, meneó la cabeza y murmuró algo para sí. Luego desapareció en la trastienda y regresó con varios rollos de tela. Frac negro, chaleco blanco, pantalones negros, anunció. Camisa de cuello alto, corbata blanca. Todo estará listo para las 6. Pero son órdenes de su señoría, dijo el sastre, encogiéndose de hombros. Y cuando ella da una orden, no discuto. Tengo patrones de su talla, solo hay que ajustarlos. No es nada complicado. Jonathan se rindió. Pasó el resto del día investigando todo lo que pudo encontrar sobre el vizconde Aldrich. El hombre era influyente, rico y cauto. No había escándalos en su pasado. Su reputación era impecable. Su familia era antigua, se remontaba a los tiempos de Enrique Utuao. Todo correcto, todo intachable. Demasiado intachable, pensó Jonathan. Todo el mundo tiene secretos en el armario. Solo hay que saber dónde buscar. A las 6 volvió al sastre, recogió el traje y apenas se reconoció en el espejo. El frac negro le sentaba a la perfección, realzando sus hombros y estilizando su figura. El chaleco blanco contrastaba con la tela oscura. La corbata estaba anudada impecablemente. Parecía un caballero, un verdadero caballero, no un impostor de clase media.
El hábito hace al monje, recordó el viejo dicho, y sonrió para sus adentros. Quizás había algo de verdad en ello. A las 7 ya estaba en la puerta de la mansión de Cordelia. El mayordomo lo dejó entrar sin expresión en el rostro, aunque Jonathan podría haber jurado que vio un destello de aprobación en los ojos del anciano. Su señoría lo espera en el salón pequeño, anunció. El salón pequeño resultó ser una acogedora habitación de paredes color crema y mullidos sillones. En la chimenea crepitaban los leños, arrojando una luz dorada, y junto a la ventana, contemplando el Londres vespertino, estaba Cordelia. Jonathan se quedó paralizado en el umbral. Llevaba un vestido de noche de un color gris plateado que brillaba a la luz de la chimenea. La tela se ceñía a su figura hasta las caderas, desde donde caía en suaves pliegues. Las mangas eran cortas, dejando al descubierto brazos y hombros. Alrededor de su cuello lucía un collar de perlas, cada una del tamaño de un guisante. El cabello estaba recogido en un peinado alto, con algunos rizos que caían sobre su nuca. Estaba divina. No había otra palabra. Cordelia se giró y sus miradas se encontraron. Él vio cómo sus ojos se abrían de par en par, cómo lo recorría con la vista de la cabeza a los pies. Señor Blair, dijo, y en su voz había sorpresa. ¿Se ve diferente?, sugirió él con una sonrisa torcida. Espléndido, terminó ella, y se sonrojó, muy ligeramente, pero él lo notó. Es decir, bastante decente, adecuado para una recepción. Jonathan entró en la habitación. Usted también se ve, vaciló. ¿Cómo decirle a una mujer que era hermosa sin cruzar la línea del decoro? Muy elegante. Se produjo una pausa incómoda. Luego, ambos sonrieron. Somos terribles haciendo cumplidos, observó Cordelia. De acuerdo. Jonathan se acercó. Quizás deberíamos pasar al asunto que nos ocupa. Hagámoslo. Se sentó en un sillón y le indicó otro. Bien. El vizconde Aldrich tiene 58 años, es viudo y tiene 2 hijos adultos. El hijo sirve en el ejército, la hija está casada con un varón. El vizconde está entregado a la política y, como ya le dije, se opone categóricamente a cualquier reforma. El motivo está claro. Sí, pero no hay pruebas. Cordelia entrelazó los dedos sobre su regazo. Esta noche debemos ser prudentes, observar, escuchar, pero no hacer preguntas directas. Aldrich es inteligente. Si sospecha que estamos tramando algo, entiendo. Jonathan se inclinó hacia adelante. ¿Y qué hay de los otros invitados? ¿Quién más estará? El círculo habitual. Lores, damas, algunos miembros del Parlamento. Quizás algún industrial. A Aldrich le gusta reunir a hombres de negocios y aristócratas. Dice que es el futuro de Gran Bretaña. Un futuro donde los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Así es exactamente como él concibe la prosperidad del país. La voz de Cordelia sonó amarga. Mi esposo intentó convencerlo de que ese era el camino al desastre, que tarde o temprano el pueblo se levantaría, como en Francia. Pero Aldrich solo se reía. Decía que los ingleses eran demasiado sumisos para una revolución. Se equivoca. Jonathan apretó los puños. La gente aguanta hasta cierto punto. Y luego, Cordelia le puso una mano sobre la suya. Un toque ligero, casi imperceptible. Pero lo detuvo, lo devolvió a la realidad. Lo sé, dijo en voz baja. Estoy de su lado, señor Blair. Recuérdelo. Pase lo que pase esta noche. Sus rostros estaban cerca, demasiado cerca. Jonathan podía oler su perfume, ligero, floral, con notas de jazmín. Vio los destellos dorados en sus ojos castaños, una pequeña peca en su nariz que seguramente intentaba ocultar con polvos. Debería haberse apartado. Debería haber recordado quién era ella y quién era él, la viuda de un marqués y un hombre de clase media. El abismo entre ellos era insalvable, pero en ese instante le importaban un bledo los abismos. Cordelia, susurró, y su nombre en sus labios sonaba prohibido, dulce. Ella se estremeció, se apartó, se levantó, dándole la espalda.
Es hora de irnos, dijo, y su voz era uniforme, fría. El carruaje nos espera. El momento se había roto. Jonathan se levantó, sintiéndose como un idiota. Por supuesto, murmuró. Disculpe, no debería haber... Está bien, lo interrumpió, sin mirarlo. Simplemente, atengámonos al plan, ¿de acuerdo? Sí. Salieron de la mansión a la fría noche de noviembre. El carruaje esperaba, en efecto, un elegante vehículo con un escudo de armas en la puerta y un cochero con librea en el pescante. Jonathan ayudó a Cordelia a subir y se sentó frente a ella. El carruaje se puso en marcha, meciéndose sobre el empedrado. Londres, tras las ventanillas, estaba bañado por la luz de las farolas de gas que se reflejaba en los charcos de la lluvia diurna. La gente se apresuraba a sus quehaceres, caballeros con chisteras, damas con sombrillas, comerciantes cerrando sus tiendas. Cordelia miraba por la ventana, y su perfil era severo, como en un camafeo antiguo. Lady Claremont, comenzó Jonathan. Esta noche lo interrumpió, todavía sin mirarlo. Debe llamarme Cordelia. Es más natural si fingimos ser parientes lejanos. Cordelia, repitió él, obediente. Quería disculparme. No es necesario. Ahora lo miró. Y en sus ojos no vio ira ni vergüenza. Cansancio. Un cansancio profundo y agotador. No se disculpe, simplemente centrémonos en el asunto, en el motivo por el que vamos, y todo lo demás puede esperar. Jonathan asintió, aunque sentía algo doloroso oprimiéndole el pecho. Todo lo demás, ese tácito y peligroso todo lo demás, que flotaba entre ellos desde el momento en que vio por primera vez el dolor en sus ojos, que crecía con cada encuentro, con cada mirada, con cada roce accidental. No podía permitírselo, ella tampoco. Pero ¿qué hacer cuando el corazón se negaba a escuchar las razones de la mente? El carruaje se detuvo ante las altas verjas de la mansión del vizconde Aldrich. Un sirviente con librea abrió la portezuela. Jonathan salió primero y le tendió la mano a Cordelia. Ella la tomó y descendió con elegancia al empedrado. Y mientras subían los escalones hacia las iluminadas puertas de la mansión, sus manos permanecieron unidas un poco más de lo necesario. Un pequeño acto de rebeldía contra lo que dictaban las reglas, contra el abismo que los separaba. Una débil esperanza de que, quizás, ese abismo no fuera tan insuperable como parecía. La mansión del vizconde Aldrich los recibió con luz y bullicio. Una enorme lámpara de araña en el vestíbulo, una verdadera maravilla de cristal y pan de oro, arrojaba miles de destellos sobre el suelo de mármol y los altos espejos con marcos tallados. Los sirvientes iban y venían, recogiendo los abrigos de los invitados y acompañándolos a los salones. Sonaba música. Un cuarteto de cuerda tocaba en algún lugar del interior de la casa. Una melodía ligera y etérea de Mozart. Olía a perfumes caros, a cera de velas y a algo delicioso, probablemente del comedor donde se estaba preparando la cena. Jonathan se sentía un extraño, a pesar del traje impecable, a pesar de la mano de Cordelia apoyada en su brazo. Aquella gente, sus risas, sus conversaciones despreocupadas, su certeza de que el mundo estaba hecho para su disfrute, le resultaba tan lejana como las estrellas en el cielo. Pero enderezó los hombros y dio un paso al frente. No había venido a admirar su mundo. Había venido a desvelar sus secretos. Lady Claremont, resonó una voz, y desde el fondo del vestíbulo se acercó un hombre alto, de sienes canosas y penetrantes ojos grises. El vizconde Aldrich en persona. Llevaba un traje de noche impecable y una banda de alguna orden en el pecho. Su rostro era agradable, afable, con arrugas de risa alrededor de los ojos. La imagen perfecta de un aristócrata bondadoso. Si Jonathan no supiera que aquel hombre podría estar detrás del chantaje a un moribundo. Vizconde Aldrich, dijo Cordelia, tendiéndole la mano, y él le besó galantemente los dedos. Gracias por la invitación. Permítame presentarle a mi primo lejano, el señor Jonathan Blair. Ha venido de Manchester a pasar unas semanas en Londres. Aldrich se volvió hacia Jonathan y lo examinó con una mirada evaluadora. Su apretón de manos fue firme, autoritario. Señor Blair, encantado de conocerle.
De Manchester, dice. ¿Negocios, supongo? En parte, respondió Jonathan, manteniendo la voz firme. Pero principalmente el deseo de ver a mis parientes y conocer mejor Londres. Excelente, excelente. Aldrich sonrió. Espero que nuestra capital no le decepcione. Por favor, siéntase como en su casa. Con un gesto, señaló hacia el salón de donde provenían las voces. Cordelia asintió y se dirigieron hacia allí, dejando al anfitrión recibir a otros invitados. El salón era espacioso, con techos altos y ventanas cubiertas por pesadas cortinas de terciopelo burdeos. A lo largo de las paredes había sofás y sillones tapizados en damasco. Sobre las mesitas, jarrones con flores, candelabros, estatuillas de marfil. Unas 30 personas ya se habían reunido allí. Hombres con fracs negros, damas con vestidos de noche de todos los colores del arco iris. Jonathan reconoció algunas caras conocidas, miembros del Parlamento con los que se había cruzado por trabajo. Le saludaron con un leve gesto de sorpresa, pero no se acercaron. Él era un extraño allí, y ellos lo sabían perfectamente. Allí, junto a la chimenea, susurró Cordelia, inclinándose tan cerca que él sintió el calor de su aliento. Está Sir Roderick Phantom, el dueño de las fábricas textiles. Jonathan miró en la dirección indicada. Phantom era un hombre corpulento de unos 50 años, con un rostro redondo y sonrosado y patillas. Reía a carcajadas dando palmadas en el hombro a un caballero delgado que estaba a su lado. En la mano de Phantom brillaban anillos macizos de oro, una ostentación de riqueza deliberadamente vulgar. ¿Y quién está a su lado?, preguntó Jonathan. Lord Cavendish. El dueño de las minas de carbón del que le hablé. Cavendish era todo lo contrario a Phantom, alto, elegante, de rostro pálido y labios finos. Escuchaba a Phantom con una expresión de cortés interés, pero Jonathan notó cómo sus dedos tamborileaban nerviosamente la copa de champán. Ambos están aquí, murmuró Jonathan. No puede ser una coincidencia. Aldrich suele reunirlos. Cordelia tomó una copa de un sirviente que pasaba, fingiendo serenidad. Son el núcleo de su facción. Juntos bloquean cualquier intento de reforma. Entonces hay que hablar con ellos. Con cuidado, le advirtió. No presione demasiado. Jonathan asintió. Se separaron. Cordelia se dirigió a un grupo de damas junto a la ventana, mientras él se acercaba lentamente a la chimenea. ¿Dónde estaban Phantom y Cavendish? Una idea absurda, se lo digo, rezongaba Phantom. Limitar la jornada laboral a 10 horas. Mis fábricas se arruinarían. ¿Cómo voy a pagar a los trabajadores si producen la mitad? Quizás debería mejorar la eficiencia, observó alguien del círculo de oyentes. Nueva maquinaria, mejor organización. Tonterías, cortó Phantom. La mejor organización es cuando la gente trabaja lo que se necesita, no lo que quieren unos soñadores en el Parlamento. Jonathan apretó los dientes, pero guardó silencio. Se acercó más, tomó una copa de un sirviente. Caballeros, dijo, y varios rostros se volvieron hacia él. Disculpen que me entrometa. Soy Jonathan Blair, pariente lejano de Lady Claremont. Phantom lo miró con un ligero desdén. Ah, sí. He oído que la marquesa ha traído a alguien. ¿De provincias, creo? De Manchester, confirmó Jonathan. De hecho, no puedo evitar notar que somos paisanos, Sir Roderick. Phantom soltó una risita. Paisanos. Qué curioso. Aunque supongo que nos movemos en círculos diferentes, señor Blair. La humillación fue sutil pero evidente. Jonathan sonrió irónicamente. Sin duda, no tengo el honor de poseer fábricas. Aunque he oído hablar de las suyas, dicen que son impresionantes, especialmente en cuanto a volumen de producción, las más grandes del norte de Inglaterra. Phantom se irguió, halagado. 1.200 trabajadores en 3 fábricas. Nuestras telas se exportan a toda Europa. Admirable. Jonathan tomó un sorbo de champán. ¿Y cómo lidia con...? Bueno, las recientes discusiones en el Parlamento sobre las condiciones de trabajo. El rostro de Phantom se ensombreció.
Discusiones, resopló. La palabrería de idealistas que no han trabajado un solo día en la producción real. Creen que pueden hacer felices a los trabajadores y todo se arreglará. No entienden lo más básico. La competencia es feroz. Si subo los precios para pagar más o reducir las horas, los productores más baratos me devorarán. Pero si la ley se aplicara a todos por igual, ¡la ley! Phantom hizo un gesto despectivo. Las leyes las escriben personas que no entienden la realidad. Afortunadamente hubo quienes supieron detenerlo. Detenerlo. Jonathan inclinó la cabeza, fingiendo curiosidad. Ese estúpido proyecto de ley fracasó, no se ha enterado. Phantom sonrió con suficiencia. Varios votos clave cambiaron en el último momento, incluido el del difunto Lord Claremont, por cierto. Su pariente debe conocer los detalles. Había algo desagradable en su tono. Una insinuación. Jonathan sintió que la sangre le subía al rostro. Lady Claremont no interfería en los asuntos políticos de su esposo, dijo con frialdad. Oh, por supuesto, sonrió Phantom. Solo una asombrosa coincidencia que el viejo cambiara de opinión justo cuando se conocieron ciertas circunstancias. ¿Qué circunstancias? Jonathan dio un paso adelante y la sonrisa desapareció del rostro de Phantom. No soy un chismoso, señor, murmuró. Solo observo los hechos o conjeturas. Se hizo un silencio tenso. Cavendish tosió retrocediendo. Caballeros, intervino con su voz fina. Quizás deberíamos cambiar de tema. Estamos aquí para disfrutar de la velada, no para discutir. Jonathan relajó los puños. Había ido demasiado lejos. Cordelia tenía razón. No debía presionar. Pero las palabras de Phantom lo habían herido en lo más vivo. Por supuesto, dijo, asintiendo. Mis disculpas. Parece que el champán se me ha subido a la cabeza. Se alejó, sintiendo las miradas sobre él. Maldita sea. Lo había estropeado todo. Cordelia lo encontró junto a la ventana, donde miraba el oscuro jardín tras el cristal. ¿Qué ha pasado?, preguntó en voz baja. Phantom, dijo Jonathan, apretando los dientes. Él insinuó algo sobre usted. Dijo que su esposo cambió de opinión debido a ciertas circunstancias. Lo sabe, o lo sospecha. Cordelia palideció, pero su rostro permaneció sereno. Es posible, pero eso no prueba nada. Cordelia. Venga, lo tomó del brazo. Tenemos que registrar el despacho de Aldrich. Jonathan parpadeó. ¿Qué? ¿Cómo? Ahora todos están ocupados. Pronto servirán la cena y todos se trasladarán al comedor. Tendremos unos minutos. Lo miró seriamente. Si Aldrich está implicado, las pruebas podrían estar en sus papeles. Es una locura. Es nuestra única oportunidad. Quiso protestar. Quiso decirle que era demasiado peligroso, que su reputación ya estaba en peligro. Pero en los ojos de ella vio tal determinación que comprendió que lo haría con o sin él. De acuerdo, aceptó. Pero iré yo. Usted se queda aquí y distrae la atención. No. Cordelia negó con la cabeza. Yo sé dónde está el despacho. Estuve aquí con mi esposo. Y usted parecerá sospechoso si empieza a deambular por una casa ajena. Tenía razón, maldita sea. Entonces iré con usted. Jonathan, no discuta. Si lo hacemos juntos. Se miraron. Y en ese segundo, entre ellos no había títulos ni diferencias de clase. Solo dos personas dispuestas a arriesgarlo todo por la verdad. Juntos, repitió Cordelia como un eco. Esperaron el momento en que el mayordomo anunció que la cena estaba servida. Los invitados se dirigieron al comedor, lentamente, conversando y riendo. Aldrich encabezaba la procesión, ofreciendo el brazo a una anciana condesa. Cordelia y Jonathan se rezagaron. Ella fingió arreglarse el chal, él, terminar su champán. Cuando los últimos invitados desaparecieron por la puerta del comedor, se deslizaron en dirección opuesta, hacia la escalera que llevaba al segundo piso. El corazón de Jonathan latía con fuerza. Subieron los escalones de mármol, intentando no hacer ruido con los tacones.
Arriba había un largo pasillo con cuadros, escenas de caza, paisajes, retratos de antepasados. Aquí, susurró Cordelia, señalando una puerta al final del pasillo. Se acercaron. Jonathan probó el pomo, cerrado con llave. ¡Maldición! ¡Espere! Cordelia sacó una horquilla de su peinado y se arrodilló ante la cerradura. ¿Sabe forzar cerradura?, se asombró Jonathan. Crecí sin un centavo, recuerda, dijo ella sin mirarlo, manipulando la horquilla. Tuve que aprender muchas cosas. Se oyó un clic. La puerta se abrió. Se deslizaron dentro y cerraron tras ellos. El despacho estaba en penumbra. Solo la luz de la luna se filtraba por las rendijas de las pesadas cortinas. Jonathan encendió una vela sobre el escritorio y la habitación cobró vida. Un imponente escritorio, estanterías de libros, sillones de cuero oscuro. Olía a tabaco y a papel viejo. «Rápido», susurró Cordelia. «Tenemos poco tiempo». Se pusieron a trabajar. Jonathan registró el escritorio. Cajones, carpetas, pilas de correspondencia. Cordelia revisaba las estanterías, buscando escondites. Los minutos se alargaban. El sudor perlaba la frente de Jonathan. Nada. Facturas, cartas de negocios, invitaciones a recepciones. Nada que indicara un chantaje. Jonathan lo llamó Cordelia, y en su voz había un tono de triunfo. Él se giró. Ella estaba junto a un armario, sosteniendo un pequeño cofre de caoba. Estaba escondido detrás de un tomo de leyes. Cordelia abrió el cofre. Dentro había cartas, atadas con una cinta. Jonathan se acercó, tomó la primera carta, la desdobló, y se quedó helado. Era una copia de la misma carta, la que le habían enviado a Lord Claremont. La misma caligrafía, la misma amenaza, solo que estaba dirigida a otra persona. Sir Philip Hatcher, miembro del Parlamento. Había varias, susurró Jonathan, revisando las cartas. No solo chantajeó a su esposo, chantajeó a todos los que podían votar a favor del proyecto de ley. Aldrich, dijo Cordelia, tragando saliva. Fue Aldrich. O alguien que trabajaba para él. Se oyeron voces de abajo, risas. Alguien subía por la escalera. Tenemos que irnos. Jonathan metió las cartas de nuevo en el cofre, lo cerró y lo volvió a colocar en su sitio. Corrieron hacia la puerta. Cordelia apagó la vela. El pasillo exterior estaba vacío, pero las voces se acercaban. ¡Por aquí! Cordelia lo tomó del brazo y se metieron en la habitación de al lado, un dormitorio de invitados, al parecer. La puerta se cerró tras ellos justo en el momento en que dos hombres pasaban por el pasillo. Jonathan reconoció la voz de Aldrich y la de alguien más. Este tal Blair hace demasiadas preguntas, decía el desconocido. Phantom dice que preguntó por Claremont. Blair no es nadie, respondió Aldrich con calma. Un pariente provinciano de la viuda. Dudo que sepa algo importante. Y si lo sabe, entonces habrá que tomar medidas. La voz de Aldrich sonó acerada. No permitiré que un advenedizo destruya lo que hemos construido durante años. Las voces se alejaron. La puerta del despacho se cerró con un clic. Jonathan y Cordelia permanecían en la oscuridad del dormitorio de invitados, conteniendo la respiración. Sus rostros estaban cerca, tan cerca que él sentía el calor de su piel. Veía cómo temblaban sus pestañas. Lo sabe, susurró Cordelia. Lo sospecha. Entonces tenemos que actuar rápido. Jonathan le apretó las manos. Mañana mismo iré a ver a mis contactos en el Parlamento. Les hablaré de las cartas. Exigiré una investigación. Nos matará, dijo ella, mirándolo con los ojos muy abiertos. Lo ha oído. Está dispuesto a todo. No lo hará. Seremos prudentes. Jonathan. Su voz tembló. Quizás deberíamos detenernos. ¿Olvidarlo todo? ¿Irnos antes de que sea demasiado tarde? Él le acarició el rostro. Su piel era suave, cálida. ¿De verdad quiere eso?, preguntó en voz baja. ¿Quiere que la memoria de su esposo quede manchada? ¿Que esa gente siga chantajeando y amenazando? Cordelia cerró los ojos. No, admitió. No, no quiero. Entonces llegaremos hasta el final.
Jonathan se inclinó y apoyó su frente contra la de ella. Juntos, juntos. Permanecieron así, en la oscuridad de una habitación ajena, rodeados de peligro. Y en ese instante, Jonathan comprendió que se había enamorado, desesperada, imprudentemente enamorado de esa mujer, con un pasado trágico y una voluntad inquebrantable. Enamorado de aquella, a la que nunca podría llamar suya. Pero en ese momento, no importaba. Solo importaba una cosa: protegerla, a cualquier precio, incluso al precio de su propia vida. Lograron salir de la mansión de Aldrich al amparo del tumulto. Los invitados se marchaban, los carruajes llegaban uno tras otro, los sirvientes se afanaban con capas y chales. Nadie se dio cuenta de cómo Cordelia y Jonathan, fingiendo naturalidad, bajaron la escalera y se perdieron entre las parejas que se despedían. En el carruaje, de regreso, guardaron silencio. Jonathan miraba por la ventanilla el Londres nocturno, las farolas de gas, los escasos transeúntes, las tiendas cerradas. Cordelia estaba sentada enfrente, con las manos apretadas sobre el regazo. La luz de la luna, que se filtraba por la ventanilla, le daba a su rostro una palidez fantasmal. La acompañaré a casa. Rompió el silencio cuando el carruaje se detuvo frente a su mansión. Y mañana por la mañana iré a ver a Lord Granville. Cordelia levantó la vista hacia él. ¿Granville, el liberal que intenta sacar adelante la reforma del derecho al voto? Él mismo. Jonathan asintió. Uno de los pocos en la Cámara de los Lores en quien se puede confiar. Si alguien apoya una investigación contra Aldrich, será él. Aldrich lo odia, observó Cordelia. Lo llama traidor a su clase. Lo sé. Por eso mismo nos ayudará Granville. Cordelia vaciló, luego asintió lentamente. Tenga cuidado. Aldrich no es de los que perdonan a sus enemigos. Lo sé. Jonathan quiso añadir algo más, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Cómo decirle que el miedo por su seguridad no lo dejaba en paz? ¿Que la idea de que Aldrich pudiera hacerle daño era insoportable? Ella lo miraba, y en su mirada había tanto por decir que su corazón se encogió. «Buenas noches, Jonathan», dijo en voz baja. «Buenas noches, Cordelia». La ayudó a bajar del carruaje y la acompañó hasta la puerta. El mayordomo ya esperaba, sosteniendo un candelabro. Cordelia se giró en el umbral y sus miradas se encontraron una vez más. Luego la puerta se cerró y Jonathan se quedó solo en la fría noche. La mañana comenzó con lluvia, fría, fina, persistente. Jonathan se despertó temprano, se lavó la cara con agua helada de una jarra y se vistió con su habitual levita azul oscuro y chaleco gris. Desayunó a toda prisa, té y pan con mantequilla, y cruzó la ciudad hasta la residencia de Lord Granville en Belgravia. Granville lo recibió en su despacho, una espaciosa habitación abarrotada de libros y papeles. El propio Lord era un hombre de unos 60 años, con inteligentes ojos castaños y una mata de pelo cano que apuntaba en todas direcciones. Llevaba una bata de caza sobre la camisa y el chaleco, y parecía más un profesor distraído que uno de los pares más influyentes de Inglaterra. «Señor Blair». Se levantó de su escritorio y le tendió la mano. ¡Qué inesperada alegría! «Siéntese, siéntese. ¿Té o algo más fuerte con este tiempo?» «Un té estaría bien, milord». Jonathan se sentó en el sillón que le ofrecían, con la carpeta sobre las rodillas. Granville hizo sonar una campanilla, ordenó el té y luego se sentó frente a él, cruzando una pierna sobre la otra. «Y bien, ¿qué lo trae por aquí con esa cara tan seria? Espero que no sea otro intento de convencerme de que apoye una versión de compromiso del proyecto de ley». «Ya le dije, nada de compromisos con quienes consideran a las personas material fungible». «No, milord, no es eso». Jonathan sacó de la carpeta una copia de la carta que habían encontrado en casa de Aldrich. «He venido porque he descubierto pruebas de chantaje y manipulación política». Granville frunció el ceño, tomó la carta y la leyó por encima. Su rostro se fue endureciendo. «Dios santo», murmuró. Estas son acusaciones muy graves, Blair. ¿Se da cuenta de lo que significa presentarlas contra un hombre de la posición de Aldrich?» «Me doy cuenta. Por eso he venido a verle».
¿De dónde ha sacado esto? Jonathan vaciló. Contarlo de la incursión nocturna en el despacho era arriesgado, pero no tenía otra opción. Lo encontré en la mansión del vizconde Aldrich. Anoche. Granville enarcó las cejas. ¿Lo encontró, así, sin más, paseando por su casa? No exactamente, admitió Jonathan. Tenía motivos para sospechar que estaba implicado en el cambio de voto de Lord Claremont. Verifiqué esa teoría. Entrando ilegalmente en una casa ajena, suspiró Granville. Blair, comprende que estas pruebas pueden ser declaradas inadmisibles, que Aldrich podría acusarlo de robo. Lo sé, pero tengo un testigo. Lady Claremont estaba conmigo. ¿La viuda? Granville se recostó en su sillón. Eso cambia las cosas, si ella está dispuesta a confirmarlo. Está dispuesta. Trajeron el té. Granville guardó silencio, reflexionando sobre lo que había oído, mientras el sirviente servía la bebida en las tazas y se retiraba sin hacer ruido. Cuéntemelo todo desde el principio, pidió el Lord finalmente. No omita ningún detalle. Jonathan se lo contó todo. Su primera visita a Cordelia, la carta de amenaza, el pasado que ella ocultaba. Cómo Lord Claremont había cambiado su voto para protegerla. Las cartas encontradas en casa de Aldrich, que demostraban que el chantaje era sistemático. Granville escuchó sin interrumpir. Cuando Jonathan terminó, guardó silencio durante un largo rato. Luego se levantó y se acercó a la ventana. Así que Aldrich organizó todo esto, murmuró. Reunió información comprometedora sobre quienes podían votar a favor del proyecto de ley y los obligó a cambiar su postura. Genial y repugnante. Debemos detenerlo, dijo Jonathan. No puede quedar impune. ¿Detener a Aldrich? Granville se giró, y en sus ojos había algo parecido a la compasión. Mi joven amigo no entiende con quién se está enfrentando. Aldrich es uno de los pilares del Partido Conservador. Tiene contactos en la corte, en el parlamento, en el ejército. La mitad de la gente influyente de Inglaterra le debe algo o le teme. Pero tenemos pruebas, pruebas obtenidas ilegalmente. Granville volvió a su escritorio y se sentó. Blair, lo entiendo. Comparto su indignación. Pero si nos enfrentamos a Aldrich ahora, con estas pruebas, nos aplastará. A usted lo acusarán de robo, a Lady Claremont de difamación. Su pasado se hará público, su reputación quedará destruida, y Aldrich saldrá victorioso. Jonathan apretó los puños. ¿Significa que no podemos hacer nada? ¿Simplemente resignarnos? No, pero debemos ser más listos. Granville se inclinó hacia adelante. Deme tiempo. Llevaré a cabo mi propia investigación. En silencio, a través de gente de confianza. Encontraré a otras víctimas del chantaje de Aldrich, a aquellos que estén dispuestos a hablar. Reuniré pruebas que no puedan ser refutadas. Y entonces lo atraparemos. Pero eso llevará semanas, quizás meses. ¿Meses? Jonathan se levantó. ¿Y qué se supone que debe hacer Lady Claremont todo este tiempo? ¿Vivir con el temor de que Aldrich revele su secreto? Aldrich no revelará su secreto mientras crea que ella guarda silencio. Usted mismo lo ha dicho. Solo sospecha que saben algo. La sospecha no es la certeza. Granville miró a Jonathan seriamente. Lo principal ahora es no darle a entender que estamos reuniendo un caso en su contra. Usted debe comportarse como siempre. Lady Claremont también. Nada de reuniones sospechosas, nada de preguntas, pero... Blair. La voz de Granville se volvió dura. Entiendo que quiera proteger a esa mujer, y eso le honra. Pero la mejor manera de protegerla es no actuar precipitadamente. Paciencia y prudencia. Solo así venceremos. Jonathan sabía que el Lord tenía razón, pero cada célula de su cuerpo se rebelaba contra la espera. De acuerdo, dijo finalmente. De acuerdo, milord. Pero prométame que investigará de verdad, que no abandonará este caso. Se lo prometo. Granville le tendió la mano y se la estrecharon. Ha hecho lo correcto al venir a verme. Y puede estar seguro de que Aldrich pagará por lo que ha hecho. Simplemente, no hoy. Jonathan salió de la mansión de Granville con el corazón apesadumbrado.
La lluvia arreciaba, convirtiéndose en un verdadero aguacero. Se subió el cuello del abrigo, se caló el sombrero y echó a andar por las calles mojadas, sin prestar atención a los charcos. Paciencia, prudencia. Fácil decirlo cuando no eres tú quien está en el punto de mira. Llegó a su apartamento empapado hasta los huesos, encendió el fuego en la chimenea y se cambió de ropa. Se sentó a su escritorio, intentando trabajar en un discurso para un próximo debate en el Parlamento, pero las palabras no fluían. Sus pensamientos volvían constantemente a Cordelia. ¿Cómo estará? ¿Qué sentirá? ¿Tendrá miedo? No podía quedarse allí sentado. Tenía que verla, asegurarse de que todo estaba bien. A las 4 de la tarde ya estaba en la puerta de su mansión. El mayordomo lo dejó entrar con su habitual impasibilidad. Su señoría está en el invernadero, señor. Sígame, por favor. El invernadero, no el jardín de invierno donde habían estado la última vez. Jonathan siguió al mayordomo a través de la casa, hacia el ala opuesta. Allí, en una pequeña habitación de cristal que daba al jardín, entre macetas con plantas y el olor a tierra húmeda, estaba sentada Cordelia. Llevaba un vestido sencillo de color lila oscuro, casi ciruela, sin adornos especiales. El cabello estaba recogido en una sola trenza que caía sobre su hombro. Llevaba guantes de jardinería y, frente a ella, una maceta con unos bulbos. Estaba plantando flores, ella misma, sin sirvientes. Jonathan se quedó paralizado en el umbral, asombrado por la escena. La marquesa, la viuda de uno de los lores más influyentes de Inglaterra, sentada en un simple banco de madera y removiendo la tierra como una simple jardinera. Ella levantó la cabeza al verlo y sonrió, cansada, pero sinceramente. Jonathan no lo esperaba tan pronto. Se acercó. Quería contarle cómo fue la reunión con Granville. Siéntese. Le indicó el banco a su lado. Disculpe el desorden. Siempre planto los narcisos en noviembre. Para la primavera habrán florecido. Jonathan se sentó, observando cómo sus finos dedos colocaban cuidadosamente un bulbo en la tierra, lo cubrían y lo apisonaban. ¿Usted misma se encarga de esto? No pudo evitar preguntar. Sí. Cordelia no apartaba la vista de su trabajo. Me tranquiliza. Me recuerda que la vida continúa, que después del invierno siempre llega la primavera, aunque sea difícil de creer. Él la miró de perfil, delicado, elegante, y sintió que algo se le encogía en el pecho. Granville ha aceptado ayudar, dijo, pero me ha advertido que llevará tiempo. Quiere llevar a cabo una investigación exhaustiva, encontrar a otras víctimas de Aldrich, construir un caso irrefutable. Cordelia asintió sin dejar de trabajar. Es lo sensato. Aldrich es demasiado fuerte para atacarlo de frente. Pero eso significa que tendrá que esperar, quizás meses, vivir con esa amenaza sobre su cabeza. Llevo 8 meses viviendo con ella. Se encogió de hombros. Un poco más no importa. Jonathan le cubrió la mano con la suya, deteniéndola. Cordelia, míreme. Ella levantó los ojos. En ellos se leía cansancio, pero también algo más, algo cálido, vulnerable. No la dejaré sola en esto, dijo en voz baja. Pase lo que pase, se lo prometo. ¿Por qué? Susurró ella. ¿Por qué hace todo esto? ¿Por qué se arriesga por mí? Yo no significo nada para usted. Apenas nos conocemos. Jonathan sonrió con ironía. Apenas nos conocemos, repitió. Y sin embargo, en estos pocos días, he aprendido más de usted que de personas con las que trato desde hace años. He aprendido que es más fuerte de lo que parece. Que detrás de esa máscara de frialdad se esconde una mujer con un corazón apasionado. Que está dispuesta a luchar, incluso cuando las probabilidades están en su contra. Jonathan. No le pido nada, la interrumpió. No exijo nada. Solo quiero que sepa que no está sola y que nunca lo estará mientras yo viva. Cordelia lo miraba y las lágrimas brillaron en sus ojos. Se quitó los guantes y los dejó en el banco. Su mano pequeña y cálida se posó sobre la de él. Nadie me había dicho nunca algo así, confesó. Mi esposo fue amable, pero entre nosotros no había esto.
Hizo una pausa y añadió en un susurro, «Tengo miedo, Jonathan, miedo de lo que siento cuando estás cerca». Su corazón latió más deprisa. ¿Por qué tiene miedo? Porque es imposible. Una lágrima rodó por su mejilla. Somos de mundos diferentes. Yo soy una viuda con una reputación manchada y un pasado secreto. Usted es una estrella en ascenso, un hombre con futuro. Si alguien se entera de lo nuestro, que se enteren, dijo él con furia. No me importa, pero a su carrera sí le importará. Una relación conmigo lo arruinará. Pues que me arruine. Jonathan se levantó, atrayéndola consigo. Cordelia, no quiero una carrera sin usted. No quiero un futuro en el que usted no esté. Ella lo miraba con los ojos muy abiertos, y él vio en ellos miedo, esperanza y desesperación. No sabe lo que dice. Sí lo sé. La atrajo más cerca, y ella no se resistió. Me he enamorado de usted, Cordelia. No sé cuándo ocurrió, quizás cuando vi el dolor en sus ojos, quizás cuando me confió su secreto, quizás cuando estábamos en la oscuridad de una casa ajena, arriesgándolo todo. Pero ocurrió, y no puedo fingir lo contrario. Jonathan, su voz temblaba. Esto es una locura. Lo sé. Nos destruirá a ambos. Posiblemente. Entonces, ¿por qué? No la dejó terminar. Se inclinó y la besó, suavemente, con ternura, como se besa algo precioso, frágil, que se teme romper. Ella se quedó inmóvil por un instante. Luego sus brazos se alzaron, rodearon su cuello y respondió al beso con la desesperación de un náufrago que se aferra a su última esperanza. El tiempo se detuvo. El mundo se redujo a ese pequeño invernadero, a la lluvia que golpeaba el cristal, al calor de su cuerpo, al sabor de sus labios, salados por las lágrimas y dulces por una felicidad prohibida. Cuando se separaron, a ambos les faltaba el aliento. Es un error, susurró Cordelia, apoyando la frente en su pecho. El mejor error de mi vida, respondió él, besándole el cabello. Permanecieron así, abrazados entre macetas con tierra y futuros narcisos, al son de la lluvia. Dos personas de mundos diferentes, unidas por un sentimiento que no debería existir, pero existía, contra todo pronóstico, contra el sentido común, las reglas de la sociedad, la lógica. Existía, y era más fuerte que ambos. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Cordelia sin levantar la cabeza. No lo sé, admitió Jonathan con sinceridad, pero encontraremos una solución, juntos. Juntos, repitió ella como un eco. Afuera la tormenta arreciaba, pero allí, en ese refugio de cristal, hacía calor. Y por primera vez en muchos meses, Cordelia sintió que no estaba sola, que había alguien que estaría a su lado, que no huiría al saber la verdad, que la amaría no por su título o su posición, sino por ser ella misma. Y si eso era un error, estaba dispuesta a cometerlo, una y otra vez, porque una vida sin ese sentimiento ahora le parecía vacía, sin sentido, y estaba tan cansada del vacío. Diciembre llegó a Londres con frío y niebla. La ciudad se envolvió en un velo gris a través del cual apenas se filtraba la débil luz invernal. Las calles se cubrían de escarcha por las mañanas, el aliento se convertía en vaho y el Támesis fluía con un color plomizo, reflejando el cielo bajo. Por las noches, en las ventanas se encendían velas y chimeneas, convirtiendo las casas en islas de calor en medio de la fría oscuridad. Habían pasado 3 semanas desde aquel día en el invernadero. 3 semanas durante las cuales Jonathan y Cordelia se habían mantenido en un peligroso equilibrio entre la prudencia y la imprudencia. Se veían con cautela, con poca frecuencia, bajo pretextos plausibles. Él acudía supuestamente para discutir la investigación, y ella lo recibía en la biblioteca o en el salón pequeño, siempre con la puerta entreabierta para que los sirvientes no cuchichearan. Pero cuando la puerta se cerraba, por un instante, por un breve momento de tiempo robado, se permitían ser ellos mismos, su mano en la de él, sus labios en las sienes de ella, palabras susurradas que no necesitaban testigos. Jonathan descubrió en sí mismo la capacidad de llevar una doble vida. De día
era el de siempre. Un político serio que intervenía en el Parlamento, trabajaba en proyectos de ley y se reunía con sus aliados. Por las noches se transformaba en otra persona, aquel que se apresuraba a cruzar la ciudad para pasar una hora en compañía de la mujer que se había convertido en su aire. Granville trabajaba. Lenta y metódicamente reunía pruebas. Su gente encontraba a otras víctimas del chantaje de Aldrich, lores menores, miembros del Parlamento asustados que habían guardado silencio durante años por miedo. Algunos aceptaban hablar, otros se negaban, pero cada día el panorama se aclaraba. Aldrich había utilizado sistemáticamente información comprometedora para manipular las votaciones. 2 semanas más, dijo Granville en otra reunión en su despacho, y tendremos suficiente para exigir una investigación oficial. La Cámara de los Lores no podrá ignorar tal cantidad de testimonios. Jonathan asintió, pero en su interior crecía la inquietud. Aldrich no era tonto. Seguramente sentía que algo estaba pasando, que el cerco se estrechaba a su alrededor. Y, en efecto, así fue. Sucedió una fría noche de jueves. Jonathan estaba en su apartamento, trabajando en otro discurso, cuando llamaron a la puerta con furia. Abrió y en el umbral apareció un sirviente de Cordelia, despeinado, un joven que había visto en la mansión. «¡Señor!», jadeaba. «Su señoría, me ha pedido que venga de inmediato. Ha pasado algo, no me ha dicho qué, pero me ha ordenado que me dé prisa». Jonathan no perdió tiempo en preguntas. Cogió el abrigo, el sombrero, y salió corriendo a la calle. Contrató un cabriolé, un lujo que rara vez se permitía, y le ordenó al cochero que fuera a toda velocidad. La mansión de Cordelia lo recibió con un silencio inusual. El mayordomo, normalmente imperturbable, parecía preocupado. «Su señoría está en el salón, señor», dijo en voz baja. «Con una visita». Jonathan frunció el ceño, pero se dirigió hacia donde le indicaban. En el salón ardía la chimenea, proyectando sombras temblorosas en las paredes. Cordelia estaba de pie junto a la ventana, abrazándose a sí misma. Llevaba un vestido de casa de un tono marrón rojizo, que recordaba a las hojas de otoño, de corte sencillo y mangas largas. Llevaba el pelo suelto. Era la primera vez que lo veía así. Una cascada oscura que le llegaba hasta la mitad de la espalda. Y en un sillón junto a la chimenea, con una pierna cruzada sobre la otra de forma despreocupada, estaba sentado el vizconde Aldrich. Jonathan se quedó paralizado en el umbral. Aldrich giró la cabeza y en sus labios jugaba una fría sonrisa. «Ah, señor Blair, qué oportuno. Justo le decía a Lady Claremont que probablemente se uniría a nosotros. ¿Qué hace usted aquí?» Jonathan entró en la habitación, interponiéndose instintivamente entre Aldrich y Cordelia. «Hago una visita a una vieja conocida», dijo Aldrich, encogiéndose de hombros. «¿Acaso es un crimen? ¿A las 9 de la noche sin invitación?» «Ah, las formalidades». Aldrich hizo un gesto con la mano. «Entre amigos son innecesarias, ¿no es cierto? Y el difunto Lord Claremont y yo éramos amigos, desde hace muchos años». Cordelia se giró. Su rostro estaba pálido pero sereno. «El vizconde Aldrich ha venido a advertirme», dijo con voz firme, «sobre ciertos rumores desagradables». «¿Rumores?», repitió Jonathan. Aldrich se levantó, se acercó a la chimenea y se calentó las manos junto al fuego. «Verá, señor Blair, en nuestra sociedad la información es una moneda de cambio. Y me ha llegado la noticia de que alguien está difundiendo acusaciones muy graves contra mí». Miró a Jonathan por encima del hombro. «Acusaciones de chantaje, manipulación, intrigas políticas. Muy ingenioso, debo admitirlo». «No son acusaciones», respondió Jonathan con dureza. «Son hechos, hechos». Aldrich sonrió. «Obtenidos mediante la entrada ilegal en una propiedad privada. ¿De verdad creía que no me enteraría? ¿Que los sirvientes no me informarían de 2 invitados que deambulaban por la mansión durante una recepción?» El corazón de Jonathan dio un vuelco. Así que Aldrich lo sabía desde el principio. «¿Y qué piensa hacer?», preguntó. «Eso depende de ustedes». Aldrich se giró.
recorriéndolos a ambos con una mirada evaluadora. Verá, soy un hombre práctico. No me gustan los escándalos, son impredecibles, destructivos para todas las partes. Por eso propongo un trato. No negociamos con chantajistas, cortó Cordelia. Oh, mi querida lady. Aldrich negó con la cabeza. Pero usted ya negoció, su difunto esposo negoció, y aceptó mis condiciones. ¿No es así? Cordelia palideció aún más, pero no respondió. Esto es lo que propongo, continuó Aldrich, dirigiéndose a Jonathan. Usted detiene su investigación. Convence a Lord Granville de que abandone esta empresa. Se olvida de las cartas que encontró. Y yo, a mi vez, me olvido del pasado de Lady Claremont. Su secreto seguirá siendo un secreto. Todos salimos ganando. Y si nos negamos, Aldrich suspiró, como si estuviera disgustado. Entonces, mañana por la mañana, en los 3 principales periódicos de Londres aparecerá un artículo sobre cómo una marquesa se apropió de un nombre ajeno, sobre cómo su padre, en bancarrota, se suicidó para huir de sus acreedores, sobre cómo engañó a un respetado lord para casarse con él. Hizo una pausa. La sociedad no perdona estas cosas, Lady Claremont. Usted lo sabe mejor que nadie. El silencio se hizo pesado, asfixiante. Jonathan miraba a Cordelia y veía cómo luchaba consigo misma. Veía el miedo y el miedo en sus ojos. El miedo a la vergüenza pública, a la destrucción de todo lo que tanto le había costado construir. Dio un paso al frente, cara a cara con Aldrich. «¿Y si le digo que tenemos copias de todas las cartas?», dijo en voz baja. «Que aunque publique el artículo sobre Lady Claremont, nosotros publicaremos las pruebas de su chantaje. ¿A quién cree que la sociedad condenará con más dureza? ¿A una mujer que escapaba de la miseria o a un lord que manipulaba las votaciones en el Parlamento?» Aldrich entrecerró los ojos. «Está fanfarroneando. Pruébeme». Se miraron el uno al otro, el joven idealista y el cínico aristócrata, y el aire entre ellos vibraba de odio mutuo. Aldrich fue el primero en apartar la vista. «Es un necio, Blair», dijo con calma, «un necio noble e ingenuo. ¿Cree que la verdad vencerá? ¿Que la justicia prevalecerá?» Sonrió con desdén. «El mundo no funciona así. El mundo pertenece a quienes están dispuestos a jugar según sus reglas. ¿Y usted? Usted es demasiado honesto para este mundo». «Quizás», respondió Jonathan, «pero no me rendiré. E incluso si destruye la reputación de Lady Claremont, yo continuaré. Encontraré a cada una de sus víctimas, reuniré cada prueba y conseguiré que pague por lo que ha hecho». Aldrich lo miró durante un largo rato, luego asintió como si tomara una decisión. «Bien, entonces que haya guerra». Se dirigió a la puerta, pero en el umbral se giró. «Pero sepa una cosa, señor Blair, en la guerra hay víctimas, y la primera víctima será ella», señaló a Cordelia. «Su reputación, su posición, quizás incluso su vida. ¿Está preparado para eso?» «Estoy preparada», respondió Cordelia en lugar de Jonathan, y su voz era firme como el acero. «Porque vivir con miedo no es vivir, vizconde. Es una muerte lenta, y estoy cansada de morir». Aldrich se quedó paralizado. Luego asintió lentamente. «Como desee, mi lady». Se puso la chistera y cogió el bastón. «Nos veremos en los tribunales o en las páginas de los periódicos». La puerta se cerró tras él con un suave clic. Jonathan corrió hacia Cordelia. Ella permanecía inmóvil, y solo sus manos, apretadas en puños, delataban su tensión. «Cordelia». «Lo hará», susurró. «Publicará todo, mañana mismo. Entonces nos adelantaremos». Jonathan la giró hacia él. «Iremos a ver a Granville esta misma noche. Se lo contaremos todo. Él se pondrá en contacto con los directores de los periódicos, con gente influyente. Les daremos nuestra versión primero. ¿Qué más da quien sea el primero?» Cordelia cerró los ojos. «La verdad es la misma. Soy una impostora,
una farsante. ¡No! Jonathan la sacudió por los hombros. Usted es una superviviente, una mujer que se negó a rendirse. Y si la sociedad la condena por eso, entonces esa sociedad no merece su respeto. Abrió los ojos y en ellos brillaban las lágrimas. Es fácil hablar cuando no es uno quien lo pierde todo. Yo también lo perderé, replicó él. Mi carrera terminará en el momento en que salga a la luz nuestra relación. Y saldrá a la luz. Aldrich se encargará de ello. Me presentará como su amante, su cómplice. Dirá que planeamos juntos difamarlo. Entonces, ¿para qué? Las lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Para qué arriesgarlo todo? Jonathan la atrajo hacia sí, la abrazó con fuerza, como si pudiera protegerla del mundo entero. Porque la amo, susurró en su cabello. La amo más que a mi carrera, más que a mi reputación, más que a mi propia seguridad. Y si para estar con usted tengo que perder todo lo demás, que así sea. Cordelia lloraba, acurrucada en su pecho, y él sentía cómo su camisa se humedecía con sus lágrimas. Le acariciaba el pelo, le besaba la coronilla, le susurraba palabras tranquilizadoras sin sentido. Lo superaremos, prometió. Juntos. Siempre lo hemos superado todo juntos. Ella levantó la cabeza y lo miró a través de las lágrimas. Está loco. Lo sé. Esto lo destruirá. Posiblemente. Entonces, ¿por qué sonríe? Y era verdad. Jonathan sonreía. No podía evitar sonreír al mirarla, despeinada, con los ojos llorosos, hermosa. Porque nunca me he sentido más vivo que ahora, a su lado. Ella se inclinó hacia él, y sus labios se encontraron, no con ternura ni con cautela, sino con furia, con desesperación, como si en ese beso pudieran quemar todo el miedo, todo el dolor, toda la incertidumbre. Cuando se separaron, a ambos les faltaba el aliento. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Cordelia. Primero a ver a Granville, ahora mismo. Después, a prepararnos para la tormenta. Ella asintió, secándose las lágrimas. Deme un minuto. Me cambio y recojo los documentos. Desapareció tras la puerta y Jonathan se quedó solo en el salón. Se acercó a la ventana y miró a la calle. La noche era oscura, sin estrellas. La niebla se extendía por el empedrado, convirtiendo las farolas en borrones de luz. En algún lugar de esa ciudad, Aldrich se preparaba para asestar su golpe. Y aquí, ellos se preparaban para recibirlo. Jonathan no sabía cómo terminaría todo. No sabía si su carrera sobreviviría, si Cordelia superaría la vergüenza. Pero sabía una cosa: pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos, y eso era suficiente. Lord Granville escuchó su relato en silencio. Luego se levantó, paseó por el despacho y se detuvo junto a la ventana. Así que Aldrich ha mostrado sus cartas, murmuró, antes de lo que esperaba. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Jonathan. Granville se volvió hacia ellos. Adelantarnos a él. Tengo contactos en el Times y en el Morning Chronicle. Me pondré en contacto con los directores esta misma noche. Les daré una historia en exclusiva sobre cómo el vizconde Aldrich chantajeó sistemáticamente a miembros del Parlamento, sobre las cartas, las víctimas, las manipulaciones políticas. Miró a Cordelia. Pero para eso tendrá que contar su historia, públicamente, todo, de principio a fin. Cordelia palideció, pero asintió. Estoy preparada. ¿Está segura? Granville estaba serio. No es una simple confesión. Estará en las portadas de los periódicos. Su nombre, su pasado, todo se hará público. Lo sé. Cordelia enderezó los hombros. Pero si mi historia ayuda a detener a Aldrich, si da fuerzas a otras de sus víctimas para hablar, que así sea. Estoy cansada de esconderme. Granville asintió con respeto. Entonces, empecemos, ahora mismo. Trabajaron toda la noche, escribiendo el artículo, reuniendo testimonios, elaborando una lista de nombres. Granville enviaba cartas urgentes, llamaba a mensajeros. Al amanecer, el plan estaba listo. Y cuando el alba comenzó a teñir el cielo de tonos grises y rosados, Jonathan y Cordelia salieron de la mansión de Granville. Estaban agotados, pálidos, pero en los ojos de ambos ardía la determinación. Hoy todo cambiará, dijo Cordelia.
mirando la ciudad que despertaba. Sí, asintió Jonathan, y pase lo que pase. Estamos juntos, terminó ella. Lo sé. Sus manos se entrelazaron allí en la calle vacía y matutina, donde nadie podía verlos. Un breve momento de intimidad antes de la tormenta. Luego se separaron. Ella a su carruaje, él a pie a través del Londres que despertaba, cada uno hacia su destino, hacia su batalla. Pero ahora sabían que no estaban solos, y eso los hacía más fuertes que cualquier enemigo. La primavera llegó a Londres de forma inesperada. Una mañana, Cordelia se despertó con el canto de los pájaros tras la ventana y comprendió que el invierno había terminado. Se acercó a la ventana de su nueva casa, modesta, en comparación con la mansión de la marquesa, pero acogedora, y vio cómo en el pequeño jardín florecían los narcisos. Mucha agua había corrido bajo el puente desde aquella mañana de diciembre, en que los periódicos estallaron con la sensación. Escándalo en la Cámara de los Lores, chantaje y corrupción. El vizconde Aldrich, acusado de manipulación política. La historia de Cordelia también estaba allí, en las primeras páginas. Su verdadero nombre, su pasado, su lucha por sobrevivir. Algunos la condenaron, muchos se sorprendieron. Pero también hubo quienes la apoyaron. Un número inesperadamente grande de personas que le escribieron cartas, le expresaron su simpatía y la llamaron valiente. Aldrich luchó. Contrató a los mejores abogados, utilizó todos sus contactos. Pero las pruebas eran demasiadas. Las víctimas que se atrevieron a hablar, demasiadas. Granville tenía razón, la verdad, respaldada por hechos, es más fuerte que cualquier influencia. Al vizconde Aldrich no lo encarcelaron. Su posición era demasiado alta para la prisión, pero se vio obligado a retirarse de la política. Su reputación quedó destruida, su influencia perdida, y sus aliados, incluidos Phantom y Cavendish, se apresuraron a distanciarse del Lord caído en desgracia. Cordelia perdió el título de marquesa. Resultó que, tras la confesión pública de haberse apropiado de un nombre ajeno, ya no podía llevarlo. Se convirtió simplemente en la señora Ashley, su verdadero nombre, que no había pronunciado en muchos años. Perdió gran parte de su fortuna. Tuvo que renunciar a mucho para resolver los asuntos legales. La mansión se vendió. Los sirvientes fueron despedidos. Pero no perdió lo más importante. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Cordelia se giró y su corazón dio un vuelco de alegría, como cada vez que lo veía. Jonathan estaba en el umbral con un ramo de las primeras violetas de primavera y una sonrisa que invitaba a sonreír. «Buenos días, señora Ashley», dijo, entrando. «¿O es demasiado pronto para llamarla así?» Cordelia se echó a reír. «Todavía faltan 3 semanas para la boda, señor Blair. Tenga paciencia». Él se acercó y la besó con ligereza, con ternura, como se besa cada mañana a la persona que se ama. «No puedo esperar», confesó, «a que seas mía, oficialmente ante la ley y ante Dios». «Ya soy tuya», replicó ella. «La ley y Dios son solo formalidades». Fueron a la cocina, pequeña y soleada, donde Cordelia preparaba ella misma el desayuno. Se estaba acostumbrando a su nueva vida, una vida sin sirvientes, sin título, sin el falso brillo de la alta sociedad. Y por extraño que pareciera, esta vida le gustaba más. «Granville ha enviado una carta», dijo Jonathan, sacando un sobre. «El proyecto de ley se somete de nuevo a votación, dentro de un mes». Cordelia se quedó inmóvil, sosteniendo la tetera. «¿De nuevo?» «Sí. Ahora que el escándalo se ha calmado y la influencia de Aldrich ha desaparecido, tenemos una oportunidad real de llevar a cabo las reformas». Dejó la tetera, se acercó a él y lo abrazó por la espalda. «¿Significa que hemos ganado?» Jonathan le cubrió las manos con las suyas. «Hemos ganado. No como lo planeamos, no sin pérdidas, pero hemos ganado». Guardaron silencio, disfrutando de la tranquilidad, del calor, de la cercanía. «¿No te arrepientes?», preguntó Cordelia en voz baja. «¿De la carrera que perdiste? ¿De la reputación?» Jonathan se giró y la miró a los ojos. «Ni por un segundo», respondió.
Mi carrera continuará. Quizás no tan meteórica como podría haber sido. Quizás nunca llegue a ser ministro o lord. Pero hago aquello en lo que creo. Y a mi lado está la mujer que amo. ¿Qué más se necesita para ser feliz? Cordelia sonrió a través de las lágrimas. Nada, susurró. No se necesita nada más. Estaban en la cocina de una pequeña casa, bañados por el sol de la mañana. Afuera florecían los narcisos, la promesa de una nueva vida, de un nuevo comienzo. El invierno había pasado, la primavera había llegado, y por delante tenían toda una vida, llena de incertidumbre, de dificultades, de lucha, pero también llena de amor, de verdad, de esperanza. Una vida que habían elegido ellos mismos, juntos. Y ese era el mejor de todos los finales posibles.